Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a El Pacto de Gracia, nuestro ministerio en Chicago Heights. Desde Chicago Heights les mandamos saludos a todos nuestros seres queridos aquí en Chicago y también en California y en México. Y también queremos mandar saludos a nuestros queridos hermanos en Cristo Jesús en Chicago, en California, en México, en Centroamérica, en Sudamérica y en el Caribe. Desde Chicago Heights les mandamos muchos abrazos. Amados, también tengo dos anuncios. El primer anuncio es que les mandé una lista de peticiones y oren por estas peticiones para ayudarles a orar para nuestro ministerio, nuestra ciudad y también por nuestros misioneros. También, amados, le tengo un segundo anuncio. En YouTube, en la sección de comentarios, ahí les puse enlaces para los cantos. Así que en casa pueden cantar los cantos. Y son todos los anuncios, amados. Ahora vamos a comenzar con el llamamiento a la adoración que viene del Salmo 29, los versículos 1 a 4. Aquí leemos el llamamiento a la adoración del Salmo 29. Tributar a Jehová, oh hijos de los poderosos, dar a Jehová la gloria y el poder, dar a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Amén. Ahora el saludo de Dios, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Y amados, nuestro primer canto de hoy es el número 373. 373, Estoy bien. Este canto está en nuestro himnario, Celebremos su Gloria. Aquí el número 373, Estoy bien, y aquí leo la primera estrofa. De paz inundada mi senda esté, oh, cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Amén. Ahora, amados, durante este tiempo del servicio voy a leer los 10 mandamientos. Aquí en Éxodo capítulo 20, el versículo 1 hasta el versículo 17. Aquí aprendemos cómo debemos amar a Dios y amar al prójimo, según la ley de Dios. Éxodo 20, el versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú,
ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo, y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Así que, amados, cuando leemos la ley de Dios, nos damos cuenta de la grandeza de nuestro pecado. Pero también cuando leemos la ley de Dios, es muy importante después leer el Evangelio de Cristo Jesús. Como Cristo Jesús vino para obedecer la ley de Dios en nuestro lugar, y también como Dios nos dio su Espíritu Santo para ayudarnos a crecer en nuestra obediencia a Dios según la ley. Así que, amados, nosotros cuando escuchamos estas palabras, nos damos cuenta que no hemos amado a Dios como debemos, según su ley. Por eso es muy necesario confesar nuestros pecados ante Dios. Y aquí leemos en la primera carta de Juan, el capítulo 1, el versículo 9 y el versículo 10. Primero de Juan, capítulo 1, el versículo 9 y el versículo 10. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Así que, amados, es muy importante primero reconocer nuestros pecados y también confesar nuestros pecados y pedir perdón a Dios, y también por la ayuda y el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, también obedecer a Dios y abandonar nuestros viejos moldes y vivir una vida piadosa como una expresión de gratitud. Como nosotros somos los recipientes de la salvación de Dios, de su amor, de su gracia, nosotros queremos honrar a Dios en nuestra vida y también queremos obedecer su ley porque queremos glorificar a Dios en nuestras vidas, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, con nuestros hechos, queremos glorificar a Dios. Amén y amén. Y, amados, otra bendición que tenemos es la bendición de la oración. Damos gracias a Dios que Cristo es nuestro Salvador y ponemos nuestra confianza en su vida, muerte y resurrección. Y también Cristo es nuestro mediador y abogado. Él es el intercesor entre Dios y el hombre. Así que cuando pensamos en la oración, ofrecemos una oración a Dios Padre en el nombre de Cristo, nuestro mediador y abogado, con la ayuda del Espíritu Santo. Y, amados, estas peticiones son peticiones que yo he compartido con ustedes. Así que, amados, en este momento y también entre semana, vamos a recordar, ¿verdad?, los miembros de nuestra iglesia, las personas de nuestra iglesia entre semana, y que Dios les dé a todos ellos misericordia, gracia y ayuda con respeto a todas sus necesidades. Así que, amados, ahora vamos a orar a Dios
Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por el perdón de los pecados que tenemos en Cristo Jesús. Gracias Señor que Cristo es nuestro Salvador y nuestro mediador y abogado. Gracias Señor que podemos entrar en tu presencia con confianza y reverencia a base de los méritos de Cristo y la salvación de Cristo. Y Señor, cómo dependemos de tu Espíritu Santo para guiarnos y ayudarnos en nuestra oración. Señor, pensamos de Anita Solano y oremos por Anita y sus ataques de pánico y ansiedad. Señor, pedimos que le des paz y consuelo, especialmente a Anita y su amiga. Señor, nos informó Anita que Rafael Briones, el papá de una amiga de Anita, murió hace una semana. Así que, Señor, pedimos por el consuelo, la salvación y la paz de la familia Briones, especialmente durante este tiempo. Señor, también pedimos por la familia Cruz. El papá de Elda Cruz falleció hace más de una semana. Miguel Ángel San Vicente Garibay. Señor, oremos por la paz y el consuelo y el bienestar de Elda, de toda la familia, de su mamá, de los hermanos. Señor, de Elda, Señor, esté con la familia durante este tiempo y pedimos, Señor, por tu misericordia y tu gracia sobre esta familia. Señor, también oremos por David Cruz, que tiene un pie lastimado, tiene dolor en su brazo izquierdo y la espalda y la pierna izquierda. Le pedimos por la sanación de David y esté con él durante este tiempo, Señor. Señor, también pedimos por Marta Mozo. Gracias, Señor, que sí puede respirar mejor. Y Señor, todavía tiene mucho dolor de cabeza ya por 6 semanas. Gracias, Señor, que no tiene diabetes, pero sí necesita una cita con un neurólogo. Así que, Señor, le pedimos, Señor, que puede conseguir la cita y que dé sabiduría al doctor y las enfermeras, Señor, para atender a Marta, y pedimos, Señor, que es por la sanación de su cabeza. Señor, también pedimos por doña Sonia, que está mejorando de su brazo. Señor, sabemos que es un proceso muy largo, como de 3 meses, y pedimos que se siente mucho mejor doña Sonia. Señor, esté con ella, que le dé salud y fuerza para cada día. También, Señor, pedimos por don Héctor, que tiene un dolor de muelas. También pedimos por su salud, Señor, y esté con él, y ayúdale, Señor, con su trabajo. Señor, también pensamos de la familia Cuevas. Oremos por la salud de Gamaliel y Bernardo. Pedimos, Señor, que se sienten mejor, Gamaliel y Bernardo. Y, Señor, también pedimos que des sabiduría a los doctores que están atendiendo, Señor, a los seres queridos de Samuel Cuevas. Señor, también pedimos por Graciela Puente. Señor, oremos por nuestra hermana que tiene asma y ansiedad. Señor, también pedimos por el hijo de Graciela que perdió su trabajo, que le des trabajo, Señor, a Jaime. Ayúdale, Señor, a Jaime, Señor, con todas sus necesidades. Señor, también pedimos por David e Yvonne Arsenault. Gracias, Señor, que han trabajado en Lansing Christian School, una escuela cristiana cerca de nuestro ministerio. Los dos se jubilarán al fin de este año escolar. Y, Señor, muchas gracias por su fidelidad en Lansing Christian School y también, Señor, con nuestro ministerio del Pacto de Gracia. Señor, oremos por Teo García. Damos gracias a Dios que está bien de salud, Teo. Y oremos, Señor, por su hermana Luisa que tiene cáncer. Pedimos por la salvación de Luisa, Señor, y la sanación de Luisa. Señor, también oremos por Alma Martínez, por su salud, Señor, que tiene mucho dolor en
sus piernas, Señor, especialmente sus rodillas. Señor, también pedimos por Jorge, su hijo, que está enfermo de su garganta. Posiblemente tiene el coronavirus, Señor, y pedimos por la sanación de Alma, la sanación de Jorge, y también la sanación de Natalia, la nieta de Alma, que sí tiene el coronavirus, pero está mejorando. Señor, también pedimos por la familia Serafín en México. Señor, damos gracias a Dios que están bien de salud. Oremos por la salud de Doña María. Oremos por el trabajo de Armando. Oremos por los estudios de Valeria y Armandito. Oremos por el bienestar de Celia y toda la familia. Señor, gracias por la familia Serafín. Señor, también oremos por Arnold Laver y Cristian García, que los dos están en su último año del seminario, que esta semana que viene se van a graduar del Seminario Reformado de Mid-America. Gracias, Señor, por ellos, y también oremos por ellos y sus familias. Y, Señor, pedimos por tus bendiciones sobre sus planes después de su graduación. Señor, oremos por la Iglesia Reformada Faith URC en Beecher, Illinois. Que, Señor, que le dé sabiduría a los ancianos y los diáconos mientras que escuchan los sermones de varios candidatos. Señor, la Iglesia Reformada en Beecher necesita un pastor, y, Señor, oremos que los bendigas con un nuevo pastor, Señor, y esté con nuestros queridos hermanos de Faith URC en Beecher. También oremos, Señor, por Dan Wolheis Sr., que va a tener cirugía, Señor, el 4 de mayo, y pedimos que todo salga bien según tu voluntad para la cirugía de Dan Wolheis Sr., y, Señor, esté con él y la familia Wolheis durante este tiempo. También, Señor, esté con la hermana Lindsay Cry, que perdió su mamá falleció hace una semana, y pedimos por la paz y el consuelo de la familia Cry, Señor, y también por Alex Hamstra. Señor, estén con todos ellos. Señor, también oremos por las personas que necesitan trabajo, y oremos por las personas que tienen que cerrar sus negocios. Que Dios nos dé a todos nosotros nuestro pan de cada día y los recursos financieros para nuestros gastos. Señor, cómo queremos reunirnos otra vez como iglesia, estar con los otros hermanos en la iglesia los domingos. Señor, te pedimos que muy pronto nos podemos reunir como iglesia. Señor, pedimos que des sabiduría al gobernador de Illinois y también al presidente de los Estados Unidos. Señor, que des sabiduría a los líderes de este país y cómo queremos ofrecerte culto con el pueblo de Dios y la familia de Dios. Y, Señor, ahora vamos a concluir nuestra oración familiar con las palabras del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora, amados, hoy este día vamos a continuar nuestra serie de sermones en el libro de Santiago. Así que ahora vamos a leer Santiago capítulo 4, los versos 1 a 12. Así que aquí leemos en el Nuevo Testamento el libro de Santiago capítulo 4, los versículos 1 a 12. Aquí leemos la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones?
las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Compatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? La palabra de Dios. Hermanos, vamos a pedir por la ayuda y la iluminación del Espíritu Santo, porque es el ministerio del Espíritu Santo para guiarnos en la verdad, para ayudarnos a recordar y creer las palabras de Cristo. Así que vamos a orar. Padre Celestial, dependemos de tu Espíritu Santo para guiarnos en la verdad y pedimos por la iluminación del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos no solamente a entender nuestro pasaje de hoy en su contexto, pero también aplicarlas a nuestras vidas. Y como dependemos del Espíritu Santo, Señor, para obedecer las exhortaciones bíblicas. Señor, dependemos de tu Espíritu en este momento. En el nombre lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro abogado y mediador. Amén. Amados en Cristo Jesús, cuando vemos las noticias, siempre estamos aprendiendo sobre los conflictos en el mundo. Estos conflictos vienen en muchas formas, y la forma más destructiva es la guerra. Por ejemplo, ya tiene más de 70 años que los israelitas y los palestinos han luchado en el Medio Oriente. Y aunque han tratado de resolver sus diferencias, este conflicto aún continúa hoy. Y en nuestro mundo de hoy los conflictos no solo ocurren entre países, sino también dentro de nuestros círculos sociales. Posiblemente vemos conflictos entre nuestros compañeros del trabajo, o posiblemente entre nuestros amigos. Tal vez vemos conflicto en nuestros hogares. ¿Por qué existen los conflictos? ¿Por qué es tan difícil mantener la paz? Pues en nuestro pasaje de hoy, Santiago nos ayuda a comprender el origen de los conflictos. Reprendió a los creyentes por causar conflictos dentro de la iglesia. A través de esta epístola, él estaba promoviendo la paz entre
los creyentes. Y para ayudarnos a comprender las instrucciones de Santiago, vamos a considerar 3 puntos. Primero, el origen del conflicto. Segundo, el proceso de arrepentimiento. Y tercero, el verdadero juez. Así que el primer punto, el origen del conflicto. Cuando leemos la epístola de Santiago, una de sus principales preocupaciones pastorales es preservar la unidad de la iglesia. Dios quiere que su iglesia esté unida en la verdad y en el amor. Como recipientes del amor y misericordia de Dios, los creyentes deben ser amorosos y misericordiosos con los demás. Dios nos manda a amarlo, a Él y a nuestro prójimo. Y Jesús resumió la ley para nosotros en Mateo 22, los versículos 37 a 40. Aquí leemos un resumen de la ley. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando Santiago escribió su epístola, la vida espiritual de sus antiguos miembros no era saludable. En cada capítulo de su epístola, nosotros aprendemos cómo Santiago los reprendió porque sus pecados estaban causando divisiones dentro de la iglesia. Les estaban causando daño espiritual a ellos mismos y a quienes los rodeaban. Así que durante un conflicto decimos cosas que no debemos decir y hacemos cosas que no debemos hacer. Como cristianos sabemos que las palabras y acciones pecaminosas son malos frutos espirituales. La pregunta es, ¿cuáles son las raíces del conflicto? En los primeros 3 versículos del capítulo 4, Santiago nos da la respuesta. Aquí leemos Santiago 4, el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Así que las guerras se refieren a los pleitos que duran mucho tiempo, y las peleas se refieren a brotes de desacuerdos. Antes de decir algo malo, la semilla del pecado ya existe en nuestras pasiones. Nuestras pasiones se refieren a nuestros deseos pecaminosos. Estas pasiones están motivadas por el amor a uno mismo, en lugar del amor a Dios. El siguiente versículo explica cómo las pasiones pueden resultar en acciones pecaminosas. Aquí Santiago 4, el versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Así que estos antiguos miembros de la iglesia de Jerusalén codiciaban ciertas posiciones y posesiones. Eran culpables de envidia. Esta envidia resultó en conflicto dentro de la iglesia cristiana. Cuando Santiago mencionó el asesinato, no especificó qué tipo de asesinato. Por lo tanto, no estamos seguros de que si quiso decir asesinato físico o si quiso decir asesinar a alguien con nuestras palabras o si quiso decir
asesinar a alguien en nuestros corazones. Amados, cuando queremos algo, hay una forma bíblica de obtenerlo. Por ejemplo, en nuestras oraciones le pedimos a Dios cosas de acuerdo con su voluntad. Si no tenemos ciertas cosas, posiblemente y tal vez no hemos rezado. Y cuando oramos, nuestras peticiones deben ser bíblicas, no basadas en nuestras pasiones pecaminosas. Esto es a lo que Santiago se refiere en el versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Así que, amados, las peticiones pecaminosas, motivados por motivos pecaminosos, ofenden a nuestro Dios Santo. A lo largo de su epístola, Santiago ha distinguido entre el bien y el mal, entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo, entre los caminos de Cristo y los caminos del diablo. Al hacer estas distinciones, Santiago quería que sus antiguos miembros vieran la gravedad de sus pecados. Comparó sus pecados con los santos estándares de Dios. Trágicamente, estos antiguos miembros siguieron los caminos del mundo, en lugar de los caminos del Señor. Esto es trágico porque apreciaban su amistad con el mundo mucho más que su amistad con Dios. Aquí leemos el versículo 4. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si somos amigos de Dios, no podemos ser amigos del mundo. Dios y el mundo tienen valores y prioridades completamente diferentes. La cosmovisión bíblica y la cosmovisión pagana son exactamente lo contrario. La iglesia, la novia de Cristo, está dedicada a Cristo. Esta es una relación exclusiva entre Cristo y su iglesia, entre Dios y su pueblo. Dios está celoso del amor, la adoración, el culto, la lealtad de su novia, la iglesia cristiana. Dios tiene celos piadosos hacia su iglesia. Si la iglesia deposita su confianza en otros dioses, entonces la iglesia es culpable de adulterio espiritual. Cuando la iglesia adora a otros dioses, ella es culpable de idolatría. La idolatría es cuando confiamos en alguien o en algo afuera del Dios verdadero. Santiago llamó a los recipientes de su carta, «Oh almas adúlteras», en el versículo 4. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los recipientes de su epístola preferían la sabiduría, los placeres, los tesoros, la amistad del mundo sobre Dios mismo. Para los griegos, la amistad significa que compartes todo con tu amigo. Hay una unidad entre los dos. ¿Cómo es posible tener unión con Cristo y también con el mundo? Tal persona es de doble ánimo. Ahora el segundo punto, el proceso de arrepentimiento. Cuando Santiago explicó la seriedad del adulterio espiritual, estaba preocupado por el alma de la iglesia.
Dios creó a la humanidad para glorificarlo en todos los aspectos de la vida. Dios nos creó para amarlo completamente. Dios quiere que lo amemos con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, para ayudarnos a cumplir nuestro propósito original. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Dependemos del Espíritu para amar a Dios. Esto es a lo que Santiago se refiere en el versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Según los académicos del Nuevo Testamento, no estamos exactamente seguros de a qué verso del Antiguo Testamento se refería Santiago. Es muy posible que el versículo 5 sea un resumen de la enseñanza del Antiguo Testamento con respecto a los celos. Por ejemplo, en el segundo mandamiento, en Éxodo 20, el versículo 5, se refiere a los celos de Dios por su pueblo. El amor exclusivo entre Dios y su pueblo es un tema bíblico central. Cuando amamos a alguien o algo más que a Dios, debemos arrepentirnos. Una vez más, Santiago aplicó las verdades del Antiguo Testamento para el crecimiento espiritual de los creyentes del Nuevo Testamento. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, el Espíritu Santo obra en nosotros de principio a fin. Y el Espíritu Santo es nuestro santificador. El Espíritu convence a nuestros corazones sobre la seriedad de nuestros pecados. El Espíritu Santo nos da la gracia de humillarnos ante Dios, confesar nuestros pecados, buscar el perdón de Dios y eliminar, abandonar nuestros viejos moldes. Amados, confiamos en el Espíritu para obedecer las exhortaciones de Santiago 4, los versículos 6 a 10. Mientras nos humillamos ante Dios, el Señor amablemente ayuda a sus santos. Aquí leemos el versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nos humillamos ante Dios porque somos pecadores impotentes, indefensos. No tenemos el deseo ni el poder de glorificar a Dios con nuestras propias fuerzas. Cuando confesamos nuestra debilidad ante Dios, clamamos al Señor por su fortaleza. Como seres humanos tenemos muchas limitaciones. Por eso dependemos de nuestro santificador para crecer en obediencia. Como San Agustín, el gran maestro de la fe cristiana, en el siglo IV, dijo una vez, da lo que mandas y ordena lo que quieras. Es decir, cuando el Señor nos da una tarea, también nos da la gracia para la tarea. Una persona que no le pide gracia a Dios es una persona orgullosa. Cuando una persona cree que es autosuficiente, se ha engañado a sí mismo. Como cristianos somos conscientes de nuestras necesidades y solo Dios puede satisfacer esas necesidades. Como nuestro gran rey, Dios nos provee y nos protege y nos sometemos a nuestro rey. Aquí leemos en el versículo 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Como Cristo es la cabeza de la iglesia cristiana, nos sometemos a Él y le obedecemos en todas las cosas.
es nuestra alegría servir al Rey Jesús. Como nuestra máxima lealtad es a Jesús, resistimos las mentiras, las tentaciones del diablo. El diablo ataca la veracidad, la autoridad de la palabra de Dios. El diablo quiere que los creyentes duden de la benignidad y la autoridad de Dios en nuestras vidas. Como cristianos estamos agradecidos de que Dios haya prometido que el diablo huirá de nosotros cuando lo resistamos. Al someternos a Cristo queremos crecer en nuestro arrepentimiento. El arrepentimiento se aleja del pecado y sirve a Dios. En otras palabras, el arrepentimiento consta de dos partes. Primero, resistir al diablo. Y segundo, acercarse a Dios. Como leemos aquí en el versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Amados, en este momento les quiero explicar esa frase. Acercaos a Dios. Es lenguaje asociado con venir al templo para ofrecer culto a Dios. Cuando nos reunimos para adorar a Dios, sabemos que no somos dignos de acercarnos al Dios Santo. Venimos humildemente a Dios porque conocemos la grandeza de nuestros pecados, pero también la grandeza de la gracia de Dios. En Santiago 4, el versículo 8, explica cómo el arrepentimiento impacta nuestras actitudes internas y nuestras acciones externas. Nuestros corazones deben ser purificados. Según la Biblia, nuestro corazón es el centro de nuestras emociones, deseos y voluntad. Nuestros deseos pecaminosos se encuentran en el corazón. Envidia, odio, ira, etc. Aquí es donde comienza el pecado. La raíz del pecado es un deseo pecaminoso en nuestros corazones. Para matar la raíz del pecado, debemos arrepentirnos de nuestros deseos pecaminosos. Por esta razón, Santiago nos exhorta a purificar nuestros corazones. Y cuando purificamos nuestros corazones, es decir, nos arrepentimos de esos deseos pecaminosos, entonces podemos limpiar nuestras manos, es decir, evitar acciones pecaminosas. Por lo tanto, el arrepentimiento implica un cambio de actitud y un cambio de comportamiento. En el siguiente verso, Santiago explicó más a fondo cuál debería ser nuestra actitud sobre el pecado. El versículo 9. Afligíos y lamentad y llorar. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Lloramos por nuestros pecados, porque nuestros pecados ofenden a Dios y a nuestro prójimo. Lloramos por nuestro pecado, porque daña nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. Para los creyentes que lloran por su pecado, hay esperanza. El versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Cuando nos humillamos ante el Señor, Él levantará nuestro espíritu y nos animará a crecer en mayor arrepentimiento. Cuando confesamos nuestros pecados, experimentaremos la alegría del perdón.
Ahora el tercer punto, el verdadero juez. A lo largo de su epístola, Santiago se centró en el arrepentimiento de varios pecados porque eran la fuente del conflicto de la iglesia. Aquí leemos el versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros, porque el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Así que ciertos miembros juzgaban a otros miembros de la iglesia, realizaban ataques personales en público. En otras palabras, los cristianos estaban condenando a otros cristianos, actuaban como jueces. No estaban actuando como hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Amados, estos cristianos críticos no tenían la autoridad para juzgar a los miembros de la iglesia. Dios ha dado a los pastores, a los ancianos, la autoridad para administrar la disciplina eclesiástica. Jesús explicó el proceso de la disciplina en Mateo 18, los versos 15 a 21. Cuando Jesús regrese, juzgará a los vivos y a los muertos, porque Él es el verdadero juez de las naciones. Él abrirá sus libros, el libro de la vida, el libro de los hechos, y para las personas que rechazan a Cristo, serán juzgadas según sus obras y según sus pecados, recibirán un castigo eterno por sus pecados, sufrirán cuerpo y alma en el infierno. Ahora, pero para aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, disfrutarán de la vida eterna en los nuevos cielos y la nueva tierra. En la segunda venida de Cristo, el pueblo de Dios recibirá su herencia completa, inclusive la resurrección del cuerpo. Ahora, una pregunta. ¿Por qué un grupo recibirá bendiciones mientras que el otro grupo recibirá maldiciones? Amados, todo depende de Jesucristo. Jesús ha ganado la salvación y las bendiciones espirituales para su pueblo. Y como nuestro Salvador, Jesús cumplió los requisitos de la ley para nuestra salvación. La ley requiere que todo pecado sea castigado. Y por lo tanto Jesús recibió el castigo que merecen nuestros pecados. Y por su sufrimiento y muerte en la cruz, obtenemos el perdón de los pecados. Y por el derramamiento de su sangre, nuestras almas se limpian del pecado. Además, la ley de Dios requiere obediencia perfecta. Jesús vivió una vida perfecta en nuestro lugar para obtener justicia para nosotros. Entonces Jesús cumplió todos los requisitos de la ley y todos los requisitos de nuestra salvación. Obtuvo para nosotros el perdón de los pecados y la justicia, y a base de los méritos de Cristo, Dios nos declara perdonados y justos. Esta declaración legal no se puede cambiar. Por la obra del Espíritu Santo en nosotros, respondemos a las buenas nuevas de Cristo, respondemos al Evangelio con fe en Cristo y arrepentimiento del pecado. Gloria a Dios, porque Jesús es nuestro Salvador. Gloria a Dios, porque el Espíritu Santo es nuestro santificador. Que Dios nos ayude a arrepentirnos del pecado, así como a preservar la unidad de la iglesia. Amén. Ahora vamos a orar.
Padre Celestial, cómo dependemos de ti, Señor, para salvarnos, para santificarnos, para glorificarnos. Y dependemos de ti, Señor, también para preservar la unidad de tu iglesia. Señor, dependemos de el Espíritu Santo, Señor, para obrar en nuestras vidas. Y esa es nuestra oración, Señor, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Y esto todo lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar el número 506, Para siempre es su bondad. Aquí en nuestro himnario, celebremos su gloria. Aquí el número 506, Para siempre es su bondad. ¿Qué podemos ofrendar? ¿Qué presente digno dar? Dediquemos hoy a Él, bienes, vida, alma fiel. Para siempre su bondad, al Señor magnificar. De la nada nos formó, y la vida Él nos dio. Él nos cuida en su bondad, y nos guía en la verdad. Para siempre su bondad, al Señor magnificar. Amén. Concluimos con la bendición de Dios, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.